Hola, ¿cómo andan? Bueno, la idea es lo que íbamos a hacer en clase, poder explicárselos brevemente en este video. En principio, bueno, la consigna que ya tenemos, eso lo sabemos. La idea es explicar ahora un poco las pautas de entrega, qué es un informe de lectura, cómo deben abordarlo. Igualmente, como saben, cualquier duda me escriben vía mail, vía campus, ¿sí? En principio vamos a ver el tema de las pautas de entrega, ¿sí? Las fuentes son o Time New Roman 12 o Arial 11. El interlineado tiene que ser de 1,5. Los márgenes de 2,5. El texto tiene que estar justificado y tiene que tener número de páginas, salvo la carátula, que no lleva número. El informe, como habíamos hablado, debe abarcar 4 carillas, de acuerdo a estas pautas de entrega, además de la hoja de la carátula y en otra hoja aparte la bibliografía que usaron. Si usan más de las dos bibliografías, de obligatorias, bueno, las agregan también allí. El texto debe tener un título, ¿sí? La elaboración del título es el resultado de un proceso que sintetiza el tema-problema que se va a abordar en el texto. El título conduce el proceso de lectura al lector y compendia la globalidad del tema que se va a tratar. Si el título es un enunciado general, el subtítulo particulariza, ¿no? Y esto lo podemos ver en los textos mismos que nosotros tenemos. Los años del kirchnerismo y abajo un subtítulo que particulariza, ¿sí? Puede ser solo un título o puede tener un título de enunciado general y un subtítulo. Luego viene la introducción. Aquí se presenta el tema-problema, se lo presenta. Es decir, se ubica al lector, a la lectora en el tema, se anuncia el modo de abordaje del tema. Fuentes documentales, orales, audiovisuales, periodísticas, de lo que vayan a usar. Y se justifica la relevancia de ocuparse del tema-problema y se anticipan las distintas partes en que se distribuirá el texto. Es decir, qué es lo que van a trabajar y cómo lo van a hacer. Ustedes van a trabajar un texto, un informe de lectura, un tema, ¿sí? Un informe de lectura con un eje o una pregunta disparadora que articule los dos textos que obligatoriamente tienen que desarrollar en el informe, ¿sí? Bueno, eso es el qué, lo que van a hacer. El tema es cómo lo van a hacer. Bueno, allí parte, ¿sí?, de la tarea que ustedes van a realizar en el desarrollo del trabajo, ¿sí? ¿Cómo van a desarrollar ese trabajo? Van a usar otra bibliografía, van a usar un espacio social, un hecho histórico, van a usar entrevistas o se van a basar en documentales, bueno, ¿cómo lo van a abordar? ¿Sí? Eso sería la introducción, que son 1 o 2 párrafos, no más. En cambio, en el desarrollo, no es el lugar para presentar o resumir los textos. Recuerden que el informe de lectura no es un resumen de los textos, sino que es necesario jerarquizar acá la información y realizar una rigurosa delimitación de las fuentes, de los textos que usaron, ¿sí? Allí se delimita en qué, en función de el eje que ustedes eligieron, la pregunta disparadora, el caso social o el hecho histórico, ¿sí? El modo de la selección de esos datos y la interpretación que se desprende de ellos debe tener una estrecha relación con el tema-problema propuesto, ¿no? Hay que evitar ocuparse de otras cuestiones y ser muy cuidadosos en el momento de analizar los puntos de vista de las autoras y los autores. Hay que poner en evidencia que el texto producido circula en el ámbito académico, es decir, ustedes van a trabajar con conceptos. Bueno, esos conceptos se explican, ¿sí? Si ustedes van a trabajar el concepto neoliberal, explican qué es el concepto neoliberal, ¿sí? Así como otros conceptos que vimos, privatizaciones, reducir el gasto público, etc. Son conceptos que ustedes tienen que abordar de acuerdo al eje que ustedes atravesaron en el tema, en el informe, y entonces los tienen que explicar. Recuerden que se lo están explicando a alguien que no sabe nada del tema. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿Sí? ¿Cómo divulgarían ese tema? Respetando, ¿sí?, los conceptos, ¿no? Estamos en un ámbito académico.
Y en las conclusiones el enunciador, la enunciadora, no sigue el desarrollo, ya terminó el desarrollo, sino que vuelve al tema problema planteado en la introducción y efectúa una evaluación global del eje problemático teniendo en cuenta las consecuencias teóricas a las que ha llegado. Es decir, una reflexión final. ¿Sí? Las conclusiones manifiestan una relación lógica que se produce del desarrollo y es el espacio del texto donde el enunciador o la enunciadora puede expresar plenamente su subjetividad, su mirada frente al tema, problema en cuestión. ¿Sí? Es decir, estamos desarrollando una reflexión una vez que terminamos de desarrollar todo el tema. Es lo último. Es el cierre. Es un párrafo. 2 como mucho. ¿Sí? Donde se pone todo el foco es en el desarrollo del trabajo, que es lo que está pidiendo la consigna. Un informe de lectura, tomando 2 textos obligatoriamente de la unidad 2 y atravesándolos y relacionándolos con este eje temático, esta pregunta disparadora. Luego se coloca la bibliografía, allí no vamos a ser rigurosos en cuanto a las citas, pero sí tienen que mencionar la bibliografía, si es que entrevistaron a alguien, a quién entrevistaron, si es que vieron un documental, qué documental vieron, si es que agarraron una nota periodística, de qué diario y qué fecha tiene esa nota periodística. ¿Sí? Tienen que colocarlo en la bibliografía junto con los 2 textos que eligieron. Muy bien. Ahora, brevemente, ¿qué son las características generales de los textos académicos? ¿Sí? Dice el texto. Ustedes se preguntarán qué es un texto académico, qué especificidad tiene ese tipo de textos. Bueno, hay especificidades que tienen estos tipos de textos que lo definen, que aparecen en ellos y no en otro tipo, por ejemplo en los cuentos literarios. Y los hacen pertenecer a un género singular, es decir, que les es común a todos a pesar de las diferencias entre los textos de las más variadas disciplinas. Es decir, se aborda con esta estructura, introducción, desarrollo, cierre y con un título. Un cuento literario puede arrancar por el final. ¿Sí? Asesinaron a tal o cual, arranca la historia para ver cómo termina asesinado el protagonista, por decir algo. Pero puede arrancar por el final. Acá se introduce al lector, se desarrolla el objetivo de la consigna en este caso y se hace un cierre a modo de conclusión. Cuando hablamos de textos que circulan en estas instituciones llamadas universidad, ponemos atención a los temas que se abordan en ellos, la selección léxica a la que están sometidos y la organización interna con la que se presentan los enunciados, reconocemos intuitivamente que se trata de un género discursivo singular. Nos damos cuenta enseguida, por ejemplo, que el texto de Maristela Svampa tiene un registro formal que contrasta con el informal de un mensaje de chat, ¿no? La estructura de un texto como el de Svampa o el de Quijano nos hace dar cuenta de que es un texto académico y que no es un texto informal. ¿Sí? No obstante, tenemos que delimitar los textos académicos con mayor precisión. Vamos con el punto A. En estos textos encontramos siempre términos técnicos, esto que hablábamos antes. Privatización, reducir el déficit fiscal. ¿Sí? Por ejemplo, los conceptos como en los textos de Svampa, restricción externa, Producto Bruto Interno, tasa de ganancia, pertenecientes a la economía política. Y es posible que aparezcan definidos en algún texto de esa disciplina. O conceptos como célula, virus, bacteria, ARN van a corresponder a otra disciplina, ¿no? Como la de salud, ¿no? Bueno, entonces, nosotros estamos trabajando un texto social, vamos a abordar una temática social, está relacionada con la disciplina social, de las ciencias sociales, ¿no? Nuestro texto. Otra característica de los textos académicos es la presencia de marcadores discursivos, entre guiones, entre paréntesis, y conectores lógicos. Estos son operadores lingüísticos que unen a 2 o más ideas. ¿Sí? Recuerden, no son una oración tras de otra. Se arman párrafos temáticos, ¿sí? Con conectores, ¿sí? Se vinculan los temas. En los textos académicos constatamos la presencia de referencias bibliográficas, por ejemplo, este enunciado, ¿no? Los índices de pobreza treparon el 47% y la tasa de indigencia el 17%. Lozano 2005, ¿no? Asimismo, solo en ese año, eso es una cita textual, eso se puede utilizar. Digo, si el texto que ustedes van a elegir tiene una cita textual que no las pueden mejorar ustedes
en el desarrollo, la toman porque les queda perfecto. Pero después siguen desarrollando ustedes el texto, ¿sí? Y por último, los textos académicos se caracterizan por la presencia de la polifonía. Dicho de otro modo, los textos académicos son polifónicos. En otras palabras, en ellos detectamos la presencia de múltiples voces, además de la voz de el enunciador, la enunciadora principal, es decir, de ustedes, ¿no? Ustedes escriben, es su escritura, ¿sí? Es su desarrollo, pero tomando la palabra de otros y otras, de acuerdo a los textos que vayan a utilizar, ¿sí? Entonces, eso tiene que estar en ese informe de lectura, ¿sí? Así que tranquilos, tranquilas, se ponen a trabajar en ese texto, surgen dudas, me escriben, ¿sí? Y cualquier inconveniente que haya en cuanto a alguna comprensión de lo que yo haya explicado acá sobre un texto académico o sobre las pautas de entrega o sobre la estructura que tiene el informe de lectura, me escriben, por favor, ¿sí? Y me consultan, ¿ok? Bueno, a no aflojar que queda poquito, nos vemos la semana que viene. Recuerden, la entrega es presencial, no es vía mail. Así que nos vemos el próximo jueves en el aula, me entregan el examen y se retiran. Con eso van a dar el presente. Nos vemos.